Muchas gracias a quienes se han conectado a esta conferencia, también a todos quienes están siempre pendientes de nuestro contenido en redes sociales. Mi nombre es Diego Sánchez, soy cofundador de Cibersi y me complace saludarlos desde Ecuador. Para quienes nos acompañan por primera vez, Cibersi es un acrónimo de la Comunidad Iberoamericana de Ciberseguridad. Somos un grupo colaborativo abierto formado por profesionales interesados en compartir conocimientos en seguridad de la información e informática, con el único fin de fomentar la ciberseguridad en Iberoamérica. A la fecha somos más de 30 países conectados en línea, uniendo 4 continentes con asistentes de América, Europa, Asia y Oceanía. Gracias a todos quienes nos ven desde toda América, países lejanos como Suiza, Noruega, Australia, etc. En esta ocasión, querida comunidad, sean ustedes bienvenidos a la conferencia del mayo de 2024. En esta nueva oportunidad y a pedido de nuestros seguidores, presentamos a Ariel Guzmán, nuestro ingeniero ponente que nos acompaña desde Bolivia. Ariel es consultor de ciberseguridad y seguridad ofensiva para la empresa Forsec, más de 7 años de experiencia en pentesting y OSINT, posee certificaciones como Ethical Hacker, ISO 27032 y realiza pentesting y servicio de hacking ético a diferentes organizaciones en América Latina como Bolivia, Perú, Ecuador, Guatemala, Salvador y Chile. Está enfocado en entidades principalmente financieras y redes industriales OT. Para Cibersi es un verdadero placer y honor presentar esta nueva conferencia titulada Siguiendo el rastro, Bloodhound y su importancia en el pen testing en el Active Directory. Ajá. Un pequeño caso de uso, ¿sí? Para demostrar en qué nos puede servir, cómo nos puede servir y hasta qué punto. Vamos a ver una demostración de la herramienta y finalmente, pues, si tienen alguna duda o consulta, la resolvemos, ¿no? ¿Quién soy yo? Pues mi nombre es, nuevamente, Ariel Guzmán. Soy pentester en For Security en Bolivia. También soy freelance, soy ingeniero social también, realizo bastantes pruebas y tengo algunas certificaciones dentro del campo de ethical hacking, ciberseguridad y gestión de ciberseguridad, también un poco de OSINT. Ok, antes de iniciar la charla, pues quisiera compartirles un texto que me agrada bastante. Es de Robert Mueller, que era un encargado del FBI, en el que él decía que simplemente existen dos tipos de empresas: las que han sido hackeadas y las que van a ser hackeadas, ¿no? Y me gusta bastante porque, claro, es imposible que una empresa diga que nunca va a ser atacada, ¿no? Simplemente hay que estar activos, atentos y tener la resiliencia necesaria para poder enfrentar a tiempo y con las herramientas necesarias cualquier tipo de ataque, ¿no? Y para eso, pues, dentro de la empresa, nosotros necesitaríamos tener implementado un equipo de ethical hacking y herramientas de la misma que nos ayudarían a ser resilientes, ¿no? Para estar preparados para este tipo de ataques. Muy bien, como les mencionaba, pues vamos a ver la introducción. ¿Qué es Bloodhound? ¿Por qué podríamos utilizar Bloodhound? ¿Y para qué podríamos utilizarlo? ¿No? Bueno, un poco de teoría. Cuando nosotros deseamos realizar el reconocimiento a un controlador de dominio o a un Active Directory, este proceso puede ser realizado a través de PowerShell, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mediante PowerShell, si nosotros queremos realizar consultas al controlador de dominio, podemos utilizar el comando netuser/domain, en el que, pues, el controlador de dominio nos va a devolver información sobre todos los usuarios del dominio, ¿no? Nos va a devolver una lista, ¿sí? En la que nosotros ya vamos a poder conocer todos estos usuarios. Asimismo, podemos realizar otras consultas mediante PowerShell también, una vez que estamos dentro de un controlador de dominio con una sesión válida, en la que podemos conocer las políticas del dominio, como ser, por ejemplo, el tamaño de la contraseña
que podríamos utilizar dentro del dominio, cada cuánto caduca la contraseña, consultas sobre los hosts que existen y demás, ¿no? Siempre y cuando em, tengamos PowerShell habilitado dentro de estos. Y bueno, yo estoy suponiendo que la mayoría ya sabe cómo funciona un Active Directory. De todos modos, si no es así, podrían ponerlo en el chat y especificamos un poco más, tal vez en algunas cosas un poco técnicas sobre ello, ¿no? Entonces, dependiendo cómo lleguemos a interactuar, adicional a ello, tenemos la herramienta Bloodhound, ¿no? Aparte de que nosotros ya contamos con una herramienta de tipo como ser PowerShell, como les decía, tenemos también a Bloodhound y sus ingestors, ¿sí? El objetivo principal de estos es realizar un mapeo de la red para identificar todos los recursos dentro de un dominio de Windows. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bloodhound va a realizar pues la misma tarea de realizar consultas a un controlador de dominio a través de un usuario autenticado, ¿sí? Pero la diferencia de Bloodhound con PowerShell es que nos va a entregar todo el output, toda esta información de manera más accesible y más entendible para nosotros, ¿no? También más ordenada, no va a ser simplemente una lista de usuarios o una lista de la política del dominio y tal, como podríamos obtener también con el Domain Dump, ¿no? Entonces vamos a ver cómo nos devuelve toda esta información Bloodhound. Ok, entonces acá un Nerd Alert. Vamos a hablar un poco más ya de cosas técnicas sobre qué es Bloodhound. Entonces, Bloodhound, como podemos observar en la imagen, Bloodhound es un perro cazador, ¿no? Un sabueso. Entonces, pues el logo del sabueso se hace más porque a través de Bloodhound los pentesters, ethical hackers y bueno, muchas veces los atacantes también, ¿no? Lo utilizan para mapear la red e identificar la información necesaria, tal vez sin ser, ¿cómo podríamos decir? Sin ser ruidosos dentro de la red, ¿no? Entonces, Bloodhound es una herramienta de visor gráfico que tiene como objetivo realizar un mapeo de todas las relaciones, configuraciones dentro de un dominio de Windows, ¿sí? Siendo utilizado tanto del lado del atacante para identificar las rutas que pueden ser complejas para identificar, falencias de configuración de usuarios y políticas, ¿no? Como les decía, pues nos sirve bastante en un proceso de evaluación para evitar llamar la atención del equipo del Blue Team, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros somos ordenados al momento de hacer nuestras consultas, inicialmente para mapear la red y tener ya un panorama más específico, pues nosotros podemos enfocarnos en objetivos directamente. Ahora, si llegamos a una red y empezamos a tirar escaneos a lo loco, sin tener un objetivo específico, sin saber a qué usuario buscar, entonces, pues podríamos cumplir el mismo objetivo, simplemente haciendo mucho más ruido tal vez y siendo detectados, ¿no? Por el Blue Team. En cambio, si somos ordenados, aprovechamos de la herramienta Bloodhound, identificamos malas configuraciones dentro de un dominio de Windows, falencias en las políticas, falencias en la configuración de los usuarios o de los grupos, privilegios muy elevados para cualquier usuario, pues entonces podemos tener mayor eficacia en la evaluación y sin ser detectados, ¿no? Entonces, Bloodhound nos va a ayudar para poder aprovechar todo eso. ¿Cómo funciona? Bloodhound utiliza la teoría de grafos para poder revelar las relaciones ocultas y a menudo no intencionadas dentro de un entorno de Active Directory o Azure. Los atacantes pueden utilizar Bloodhound para identificar fácilmente rutas de ataque altamente complejas que de otra manera serían imposibles de identificar rápidamente, ¿no? Como les decía, sí, se puede identificar y demás, pero vamos a tardar mucho más. Bloodhound, al utilizar ya una teoría de grafos, nos va a entregar una interfaz gráfica bastante amigable en la que nos va a mostrar fallas en configuraciones ACLs, privilegios excesivos, ubicación de usuarios privilegiados y demás, fáciles de entender, fáciles de interpretar, fáciles de entender, fáciles de interpretar.
Y nada, ¿no? Incluso Bloodhound tiene un panel de opciones de ayuda en los que nos va a decir cómo, por ejemplo, seguir un paso a paso para aprovechar una política mal configurada, un usuario que tiene privilegios excesivos y demás. Ok, entonces, ¿por qué deberíamos utilizar Bloodhound, no? Con NTLM, las contraseñas almacenadas en el servidor y el controlador de dominio no están salteadas, ¿no? Entonces, bueno, nosotros deberíamos utilizar Bloodhound, como les decía, para que pues podamos identificar todos estos usuarios que queremos nosotros, identificar en qué equipo están autenticados, cómo podríamos llegar a estos equipos sin que el Blue Team nos pueda encontrar primero a nosotros, ¿ya? Lo que queremos es no llamar la atención y aprovechar Bloodhound. Entonces, algunas preguntas o resultados que nos permite obtener Bloodhound serían los siguientes, ¿no? ¿Quién es el administrador? En este caso, ¿quién es el administrador del dominio? ¿Dónde inició sesión este usuario privilegiado? ¿Quiénes son todos los usuarios administradores de dominio? ¿Qué grupos privilegiados existen dentro del controlador de dominio? O mejor dicho, dentro del dominio. ¿Qué directores tienen control sobre algunos objetos y demás? Por ejemplo, ¿para qué nos sirve saber quién es administrador de dominio? En uno de los primeros trabajos que ya realicé hace muchos años, pues tenía toda la información eh, frente a mí, por así decirlo, y no sabía cómo aprovecharla. Entonces, el equipo que me habían entregado no tenía protección por BIOS, ¿sí? La BIOS no tenía protección de contraseña. Entonces, logré modificar el orden de boot, levanté un Kali ejecutable, y mediante Kali logré extraer todos los secretos dentro del archivo SAM Security System, ¿no? Entonces, cuando se logra dumpear estos tres archivos, pues podemos tener ya todos los hashes de cuentas locales del equipo al que hemos tenido acceso. Ok, entonces, luego de tener este hash, empecé a hacer consultas sobre todos los equipos de la red con este mismo hash, ¿sí? Entonces, todo el dominio era vulnerable a pass de hash. ¿Qué es pass de hash? Pues es una vulnerabilidad en la que un atacante o en la que cualquier persona podría utilizar un hash de administrador local, no la contraseña, solo el hash, y autenticarse remotamente sobre todos los hosts en los que este administrador tenga tenga la misma contraseña, ¿no? Pero, como les decía, no necesitamos conocer la contraseña, únicamente con el hash. Y es un usuario admin local, no es un usuario de dominio. Ok, y entonces a través de pass de hash también utilicé crackmap.exec para poder realizar esta tarea. Y bueno, empezaron a salir más cuentas de otros usuarios. Claro, ya no era el SAM, sino el SAS al que empecé a consultar en diferentes equipos. Y claro, tuve un sinfín de hashes y contraseñas. Entonces yo estaba muy feliz y demás, pero dentro de todos estos usuarios que había logrado obtener después de conseguir el hash del administrador local, yo no sabía a quién debería atacar, porque no sabía quién era un administrador de dominio o quién tenía privilegios elevados que me podrían ayudar a luego conseguir avanzar dentro de mis objetivos, ¿no? Entonces, si en esa ocasión hubiera sabido de la existencia de herramientas como LDAP Domain Dump o Bloodhound para mapear la red, pues ahí sí hubiera aprovechado para saber toda esta información, ¿no? De quién es el administrador y demás, para poder tener objetivos claros y avanzar. Y esa vez, bueno, pues eh, tardé bastantes días en lograr comprometer el dominio porque empecé a utilizar todos los usuarios que tenía porque no tenía la información, no sabía cómo utilizar la información y cómo obtenerla, ¿no? Entonces, dentro de Bloodhound tenemos Neo4j,
¿Qué es Neo4j? Pues es una base de datos orientada a grafos. Entonces, las bases de datos orientadas a grafos o BDOG ayudan a encontrar relaciones entre los datos y extraer su verdadero valor, ¿no? Una de las más conocidas es Neo4j, que es un servicio implementado en Java. Ahora, Bloodhound utiliza la base de datos de Neo4j para poder utilizar pues la teoría de grafos y así entregarnos una interfaz gráfica de relaciones entre usuarios, equipos y demás dentro de un dominio. Ok, lo siguiente, bueno, ya sabemos cómo funciona o bueno, qué componentes tendría nuestro Bloodhound. Entonces ya lo siguiente es pues, saber cómo instalar Neo4j, ¿sí? Si ustedes tienen Kali o utilizan Kali, pues únicamente se le da un apt install Neo4j y ya tendrían instalado la base de datos Neo4j funcional para conectarse con Bloodhound, ¿no? Y la otra manera, pues, es realizarlo con Docker. En este caso, pues, yo les podría mostrar acá, ¿no? Yo lo uso mediante Docker. Entonces, levanto el contenedor de Docker que ya tiene la base de datos Neo4j corriendo en el puerto 7474 para la interfaz gráfica y la base de datos vinculada hacia otro puerto. Y bueno, de esta manera, pues nuestra base de datos ya estaría, ¿no? Nos diría que tendríamos una interfaz disponible dentro de localhost. Como les decía, para instalarlo ya en una interfaz Kali, simplemente es apt install neo4j y ustedes ya tendrían la base de datos instalada, porque se encuentra dentro de todos los repositorios de Kali, ¿ya? Entonces, como les decía, hay dos maneras. Dentro de Kali, pues es un apt install. Y yo, pues utilizo un contenedor de Docker. Si ustedes no lo quieren utilizar dentro de Kali, podrían utilizar el mismo contenedor de Docker, ¿no? Luego lo ejecutan a través de Docker y ya tendríamos nuestra base de datos. Ok, como les decía antes ya, ¿dónde vamos a poder utilizarlo? Pues dentro de un proceso de pentest, si nosotros hacemos mucho ruido, pues vamos a ser capturados, ¿no? Vamos a obtener un gran wasted. Entonces, muchas veces el equipo, los de Blue Team vienen y dicen, ya hemos logrado identificar que se está haciendo muchos escaneos, muchas consultas rápidas hacia el controlador de dominio o hacia diferentes hosts a través de diferentes protocolos. Y bueno, pues pueden decir ya en tu informe, quiero que pongas eso que yo te he encontrado antes de que tú logres comprometer. O directamente, hay otros que son peor, que te van bloqueando ya los puertos de red para que no puedas hacer ninguna prueba. En cambio, si nosotros pues somos sigilosos como un ninja, podríamos llegar a comprometer el dominio pues, con mucha más facilidad, sin que tal vez no es algo muy seguro, pero ya tal vez sin ser notados por los del Blue Team, ¿no? Y que nosotros ya podamos avanzar de esta manera con nuestra tarea de realizar un proceso de pentest que sea bueno y no sea ruidoso, no llame mucho la atención y no levante tal vez alertas. Ok, ya sabiendo para qué nos puede servir Bloodhound, cómo funciona y cómo podemos aprovecharlos, pues yo les cuento una breve historia sobre un proceso de evaluación de tipo Red Team. ¿Están ustedes vinculados con la información bueno, qué es la diferencia de un Red Team contra un proceso normal de un ethical hacking? Sí. Bueno, la diferencia entre un proceso normal de un ethical hacking versus un red team es que dentro de un proceso normal de ethical hacking, pues nosotros tenemos restricciones en las pruebas, definimos un alcance cerrado de lo que podemos hacer y no podemos hacer, tenemos horarios de pruebas, tenemos limitantes en las fases de pruebas que podemos hacer, que no podemos hacer.
¿sí? Y bueno, pues el equipo de tecnología, el Blue Team y demás, conocen que nosotros estaríamos haciendo estas pruebas, ¿no? Entonces saben los horarios que vamos a trabajar, nos entregan un punto de red dentro de las oficinas y demás. Ahora, la diferencia con un proceso de Red Team es que, bueno, pues solo una o dos personas, ¿sí? En la entidad evaluada deberían saber que se está haciendo esta evaluación. Y claro, ya el equipo que va a evaluar, ahí ya saben todos, ¿no? ¿Por qué solo estas dos personas? Uno que podría ser el gerente y otro un oficial de seguridad de información. Esto se hace más para medir los niveles de seguridad que tendría como resiliencia el banco, ¿no? Entonces, si pueden detectar un ataque real, porque nadie les estaría diciendo que se está evaluando ni nada, y cómo responderían ante un supuesto ataque real. Entonces, pues para eso nosotros realizamos una evaluación de tipo Red Team, en la que como objetivo inicial teníamos que lograr acceder a la red interna, ¿sí? Y el objetivo secundario, después de, en caso de poder comprometer el acceso a la red interna, pues el segundo objetivo era lograr llegar al core transaccional, ¿no? E intentar hacer modificaciones en la base de datos de este banco. Entonces, lo primero que se hizo fue, pues, proponer ideas, ¿no? Un compañero por ahí dijo, ok, probemos un acceso con brute force hacia la VPN, pero necesitaríamos para eso una posible lista de usuarios. Ok, no hay problema, se puede generar. Luego, que la VPN no nos bloquee luego de múltiples intentos fallidos de acceso. Ok, esa era otra condicionante. Una tercera condicionante era que pues, el equipo de tecnología o el Blue Team podría tal vez identificar tantos inicios de sesión fallidos, ¿no? Así que, bueno, tenían varias limitantes. Y dijimos, sí, pero de todos modos podemos intentar. Luego surgió otra duda y dijimos, ¿qué pasa si tienen doble factor de autenticación? Ese ya sería un problema más grande porque todas las personas a las que posiblemente les adivinemos la contraseña, les va a enviar una solicitud del doble factor de autenticación y va a generar alertas. Entonces dijimos, bueno, la VPN no es. Otro amigo un poco más descabellado dijo, ok, podemos nosotros intentar hacer una prueba robando un equipo, ¿sí? Bueno, vimos que en caso de fallar y robar un equipo, pues en todas las pruebas nos detenía la policía y demás, así que dijimos no. La siguiente idea fue, pues, lograr conseguir una credencial de acceso falsa, ¿sí? O generar una misma y nosotros fingir ser parte del personal del banco. Ok, lo discutimos con el equipo y decidimos ir por esta opción. Ok, pero para poder conseguir esta credencial, nosotros necesitábamos, o crear esta credencial, nosotros necesitábamos saber cuál era el formato de la credencial. Así que dijimos, muy bien, podemos ir a visitar algunas sucursales y en estas sucursales intentar ver cómo es el formato de credencial que utilizan y sacarle una foto. Nos fuimos a visitar una credencial, o, perdón, una sucursal, ¿sí? Como por el centro. Entramos, accedimos y pudimos ver la credencial, pero no se nos ocurrió que luego iba a ser un poco difícil de explicar a quién iba a diseñar la credencial, de cómo era. Bueno, volvimos a ingresar a esta misma sucursal con una excusa de que queríamos sacar un crédito nuevamente, pero esta vez, así como Mero, ingresamos con una cámara espía, ¿sí? Yo tenía una cámara espía en forma de bolígrafo para poder obtener este formato de credencial. Ok, entonces, a continuación, lo que hicimos, bueno, pues es lograr conseguir el formato de la credencial, ¿sí? De anverso y reverso, ya que justo la persona que nos atendió dejó la credencial en la mesa para poder ir a sacar unas copias para el supuesto crédito, y ahí logramos voltear la credencial anverso y reverso, grabarlo con el bolígrafo, y listo. Entonces, la siguiente idea
era pues nada. O el siguiente paso ya era poder acceder a alguna sucursal, ¿sí? Así que dijimos ya, ¿qué podemos hacer? Pues suplantar a personal de tecnología. Así que nuestras credenciales la hicimos con, bueno, llevaban códigos según el área que se manejaban y la nuestra era tipo soporte técnico. Ok, logramos acceder a una sucursal bastante alejada y abandonada, bastante alejada de la ciudad. Logramos tener el acceso y luego de tener este acceso, pues empezamos a disparar así, ¿no? A toda la red, diferentes consultas y demás. Entonces dijimos, no, no podemos estar llamando tanto la atención porque como les decía, eh, nosotros no estábamos haciendo una evaluación de tipo Red Team y si el Blue Team se daba cuenta, pues iba a ser un problema. Estábamos ya dentro de una agencia sin tener permiso o autorización de otras personas, ¿no? Am, Así que bueno, dijimos, ¿qué podríamos hacer para no llamar la atención? Decidimos, bueno, pues vamos a usar Bloodhound. Para poder utilizar Bloodhound necesitábamos un usuario válido dentro del dominio. Ok, teníamos varias ideas nuevamente que podían llamar la atención. La primera era realizar ataques mediante Kerberos al controlador de dominio para poder obtener una contraseña válida. Ya teníamos toda la lista de usuarios que la obtuvimos a través de PowerShell en uno de los equipos de las personas que trabajaban ahí, nos los habían prestado, ¿no? Para que nosotros podamos hacer supuestos trabajos de soporte técnico. Entonces ya teníamos la lista de usuarios, pero no teníamos la contraseña. Ok, empezamos a lanzar ataques no muy consecuentes para no llamar la atención. La siguiente idea fue pues hacer conectar a todas las personas que estaban ahí, a hacer conectar a un SMB server que se había levantado en nuestro propio equipo. Y bueno, cuando se levanta un SMB server mediante Inpacket, pues tiene la funcionalidad de que cualquier host que se conecte, pues va a entregar el hash de sesión en formato NTLM-V2 hacia nosotros, ¿no? Entonces hicimos conectar así a varios y luego dejamos craquear para ver si podíamos obtener la contraseña. ¿Ok? Nuevamente estábamos tardando mucho. Necesitábamos obtener toda esta data con Bloodhound. Así que, bueno, nos acordamos que estábamos en un red team y no en un ethical hacking. Entonces podíamos hacer lo que sea. Nos movimos a los equipos. Bueno, yo, como era el ingeniero social, me moví hacia todo el personal y conectaba un keylogger. Y les decía que el keylogger era para medir la velocidad entre esta sucursal contra la central. Entonces ellos se autenticaban y nos entregaban las contraseñas. De esta manera nosotros ya pudimos tener no solo uno, sino varios usuarios de dominio válidos para poder hacer nuestra consulta con Bloodhound. Ok, lo siguiente fue que nosotros ya combinamos el usuario de dominio más la información de Bloodhound para poder observar quiénes eran los administradores de dominio, cómo podríamos llegar a ellos rápido, ¿no? Y cómo podríamos aprovecharlos. Así que haciendo la fusión de esta información, nos logramos dar cuenta que todos los usuarios dentro del dominio tenían el atributo de generic all sobre el controlador de dominio. Eso quiere decir que cualquier usuario de dominio podía hacer cambios, ¿sí? Sobre el mismo dominio. Entonces, todos los usuarios de dominio del banco eran administradores de dominio eh, en las sombras, ¿no? No lo sabían, no tenían el privilegio directo, pero sí todos habían heredado el privilegio del generic all, que mediante una ejecución de un script en PowerShell ya te permitía hacer un dsync sobre el controlador de dominio, ¿no? Entonces, de esta manera, aprovechamos toda la información bastante rápida que nos había ayudado a conseguir Bloodhound y logramos completar la misión, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco de Bloodhound en acción, después de que ya habríamos visto o escuchado un poco de cómo funciona. Como les decía, primeramente necesitamos pues instalar el Neo4j,
que como les decía, se realiza utilizando una apt install neo4j cuando cuando tenemos un sistema operativo Kali Linux, ¿no? Si no lo tenemos, pues hacemos un Docker pull y ya podemos iniciar Neo4j mediante un contenedor Docker dentro de nuestro host, ¿no? Una vez que nuestro Neo4j ya esté funcional, nos va a decir que podamos ingresar, pues, al localhost, donde estaría levantando a través del puerto 7474 una interfaz web, ¿no? En la que nosotros ya nos podríamos autenticar, ¿sí? Y una vez autenticados, pues nos dice que sí, ya estaríamos conectados hacia la base de datos, ¿no? Y que, bueno, las credenciales de conexión ya estarían guardadas en nuestro navegador. Ahora, la primera vez que ustedes hagan esta conexión, pues el usuario y la contraseña son Neo4j y les va a pedir que cambien la contraseña ese mismo rato. Entonces pueden poner incluso la misma, pero les va a decir que es una contraseña insegura y que deberían cambiarla y demás. ¿Ya? Entonces, una vez que ya tenemos nuestra base de datos, lo siguiente que necesitamos es la data que vamos a cargar hacia nuestra base de datos. Entonces, esto lo podremos lograr a través de ingestors, ¿sí? Entonces, para conseguir toda esta data, tenemos dos ingestors. Los ingestors podemos verlos que son como los agentes encargados de recopilar toda la información de cuántos usuarios de dominio hay, cuántos dominios hay, porque podríamos estar como que dentro de un ambiente de tipo forest, ¿sí? En el que va a haber un dominio principal y varios dominios dentro que tengan una relación de confianza entre ellos, ¿ok? Así que, bueno, hay dos tipos de ingestors, ¿sí? Uno que es a través de Python. Entonces el ingestor se llama Bloodhound Python, que es el que vamos a ver a continuación. También tenemos el ingestor que es SharpHound. Entonces, Bloodhound Python se puede utilizar en cualquier instancia Linux. Y el SharpHound se utiliza ya únicamente cuando nosotros estamos ejecutando la herramienta a través de Windows, ¿no? En PowerShell. Entonces, si justo ustedes tienen acceso a un equipo que, bueno, que es Windows y está dentro de la red de dominio, podrían ejecutar SharpHound y, bueno, a través de ese ingestor van a poder obtener toda la información que nosotros necesitamos, ¿no? Para poder cargar hacia nuestra base de datos. Y en este caso, como les decía, nosotros vamos a utilizar Bloodhound Python, que es el ingestor que, bueno, pues podríamos utilizarlo dentro de Kali o cualquier otro sistema operativo basado en Linux, ¿no? Bueno, como podemos ver, lo primero que vamos a hacer es comprobar que tenemos el ingestor de Bloodhound Python. Acá en el video demo, pues, eh, lo hice sobre una instancia de Kali Linux, ¿no? Y como pueden ver, cuando se ejecuta el comando Bloodhound Python, te dice que no tienes esta herramienta, pero directamente ya te dice que podrías instalarlo desde el repositorio. Así que es bastante fácil, ¿no? Únicamente ejecutando una apt install Bloodhound Python ya tendríamos instalado. O si ejecutamos Bloodhound-Python, igual nos va a decir, ¿quieres instalarla? ¿No la tienes? Y le dices, sí. Entonces, seguidamente, nosotros, ¿qué podríamos hacer? Eh, pues vamos a utilizar CrackMap, ¿sí? Para probar las credenciales que habríamos obtenido, ¿no? ¿Por qué? Porque, como les decía, necesitamos credenciales válidas para hacer una consulta al controlador de dominio y obtener la información que necesitamos. Entonces, CrackMap, ¿cómo funciona? Tenemos CrackMap. Vamos a utilizar el protocolo SMB para intentarnos autenticar sobre el controlador de dominio que tiene la IP 192.168.20.200, utilizando el usuario Cybersy, ¿sí? Con contraseña también Cybersy, pero alfanumérica, para validar que sí tiene acceso al dominio. Ok. Una vez que realizamos la autenticación, pues CrackMap nos va a devolver la información sobre, por ejemplo,
sobre qué sistema operativo estaría el controlador de dominio, sobre qué versión, mejor dicho, cuál es el dominio, cuál es el nombre del host o del objeto, si la firma SMB está habilitada dentro de este host. Y bueno, pues seguidamente ya tenemos una luz verde que nos dice que sí, que las credenciales de autenticación habrían funcionado, ¿no? De esta manera nosotros sabemos que ya tenemos un usuario válido en el dominio. Hay muchas más maneras, pero esta me parece la más cómoda, rápida y tal vez silenciosa. Ahora, para poder nosotros recolectar toda esta data, lo que necesitamos es ejecutar Bloodhound Python, indicándole que con -d, ¿sí? Vamos a decir cuál es el dominio de donde estamos extrayendo la información. Entonces le decimos -d internal.jsec.rt, que sería el dominio de Windows, -u para nuestro usuario, -p para nuestra password. Luego le decimos -dc, que sería el nombre del controlador de dominio. Ok, entonces copiamos ya el nombre de nuestro controlador de dominio y luego le decimos "-c" para el método de colección. Le decimos que sea all para que pueda recopilar toda la información, ¿no? Entonces repasamos de nuevo. Tenemos Bloodhound-Python, que es nuestro ingestor, el dominio, el nombre de usuario, la contraseña, -dc, que sería para indicar el hostname, ¿sí? Y -c, que es el colector, para poder obtener em, toda la información, ¿no? Entonces acá hemos utilizado o bueno, hemos grabado dentro de la demo con error. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos algunos errores al momento de hacer las pruebas, nos ponemos nerviosos cuando nos pasa por primera vez y decimos, pero ¿por qué me está pasando? Ok, entonces, por ejemplo, si no tenemos configurado el DNS del controlador de dominio dentro de nuestro equipo, pues tenemos que poner el hostname completo, ¿no? Entonces tendríamos que poner el nombre del host punto el dominio. Ok, muchas veces nos va a seguir diciendo em, que tenemos pues el mismo error, que no estamos pudiendo resolver, ¿no? El nombre de dominio. Entonces diríamos, ¿por qué? Bueno, pues vamos a agregar dentro del etc resolve-conf, dentro de Linux, ¿no? En el que vamos a definir el name server, o sea, nuestro DNS. ¿Ok? Ponemos nuestro DNS. Muchas veces tenemos ya un DNS preconfigurado, ¿sí? Dentro de Linux, ¿no? Y podemos utilizar los dos. En este caso, si nos sigue dando error, pues lo que podemos hacer es deshabilitar el principal y habilitar únicamente como DNS, pues el del controlador de dominio que estaríamos evaluando, ¿no? Como podemos ver ya si hacemos una consulta mediante host para obtener el nombre, ya podemos obtener la información que queremos, ¿no? Nos resuelve ya como que la IP del host nos indica cuál es y así ya sabríamos que sí, que estaría funcionando ya nuestra resolución de NES. Luego finalmente ya podemos utilizar Bloodhound, dominio, nombre de usuario, contraseña, -dc, que es para el nombre del el hostname, ¿no? Entonces, DC21-internal con todo el nombre de dominio, el método de colección va a ser todos. Y de esta manera, pues ya hemos visto también cómo podemos solucionar cuando hay problemas de resolución de DNS, ¿no? No siempre pasa, pero mejor tenerlo en cuenta. Y de esta manera, pues ya podemos ver, ¿no? Que nos estaría colectando la información mediante el protocolo LDAP, estaría realizando, pues, intentando una obtención de un ticket granted ticket, ¿sí? Para poder realizar la autenticación mediante Kerberos y luego obtener toda la información, ¿no? Y ya podemos ver que pues nos extrae información sobre dominios, ¿no? Nos dice si que ha encontrado 3 dominios dentro del forest,
que ha encontrado X equipos, X usuarios, grupos, con relaciones de confianza, GPOs, contenedores y demás. ¿Ok? Entonces, lo siguiente que nosotros deberíamos hacer una vez que hemos utilizado el ingestor, como les decía, pueden utilizar el ingestor de Linux, que es el Bloodhound Python, o el ingestor a través de PowerShell, que sería el SharpHound. Una vez que ya tenemos toda esa información recolectada, pues la misma nos va a devolver esta información en formato JSON, ¿sí? Entonces, esta información en formato JSON únicamente hay que hacerle un drag and drop hacia nuestro Bloodhound, ¿sí? Lo siguiente, pues sería, por ejemplo, ya ejecutar Bloodhound. Dentro de Kali la instalación es fácil de nuevo. Un sudo apt install Bloodhound. Ojo que acá ya no es Bloodhound Python, ¿no? Que era el ingestor. Simplemente es sudo apt install Bloodhound, que nos va a instalar ya la herramienta que, bueno, pues nos va a hacer gráfica toda la recolección de información y va a consumir la base de datos de grafos del Neo4j. ¿No? Entonces, en mi caso yo ya lo tengo. Como yo estoy utilizando una distribución que no es tipo Kali, lo he instalado y estoy utilizando Symlinks, entonces yo lo llamo solo como Blood. Y podemos ver ya que tendríamos de esta manera Bloodhound funcionando, ¿no? O bueno, instalado. Ahora nos dice que debemos autenticarnos en nuestra base de datos Neo4j. Acá directamente podemos ver que ya ha identificado que hay una conexión o que hay una base de datos activa a través del puerto 7687. Nos da un OK con el verde y únicamente ya sería autenticarnos, ¿no? Como les digo, el usuario es Neo4j y la contraseña ya sería la que ustedes definan. Ok, nos dice success y vemos que estaría haciendo ya acá el perrito una consulta al dominio, ¿no? Podemos ver que estaríamos ya dentro del dominio, ¿sí? Cibersi.org. Ok, entonces, dentro de la información secundaria que vamos a necesitar está el about, en el que podemos ver la versión, ¿sí? La versión de Bloodhound que estamos utilizando. Dentro de GitHub, ¿sí? Podríamos ver la dirección exacta en la que, del repositorio de la cual podemos clonar, ¿sí? O buscar información y demás que necesitemos. También tenemos un grupo en Slack con Bloodhound, los autores, ¿sí? Quienes lo habrían creado y la licencia, ¿no? Dentro de las configuraciones, pues podríamos ver cuántos nodos queremos que nos vaya mostrando al mismo tiempo, realizar queries dentro del mismo y demás, cosas que no nos afectan mucho, ¿no? Tenemos el change layout type, en el que nos dice que, bueno, pues únicamente va a cambiar el método en el que nos presente la información, ¿no? Yo ya estoy acostumbrado a este. Podemos ver también el progreso de carga de archivos. Como les decía, es solo un drag and drop en el que nosotros vamos a jalar información, le vamos a soltar acá todo el output del JSON de los ingestors, ¿no? Que les había dicho. Y bueno, ahí nos va a decir que ya habría finalizado la carga y podemos ver la información de esta manera. También, pues, podemos realizar la carga, ¿no? A través del upload data o el drag and drop, como yo les decía. Podemos importar un gráfico, ¿sí? Y podemos también exportar un gráfico en formato JSON o en formato PNG, ¿no? Para que nosotros, pues, por ejemplo, para la presentación final, nosotros queremos un gráfico y podríamos exportarlo, ¿no? Lo exportamos en PNG y ya estamos, ¿no? Ya tenemos nuestro gráfico. O en JSON para luego poder importar a otra base de datos de Bloodhound para poder explicar lo que queremos hacer o no, ¿no? Tenemos la opción de zoom, la opción del home para volver al tamaño inicial dentro de las herramientas. Ok, lo que nos importa, ahora sí. Ya un análisis dentro de la base de datos, ¿sí?
Entonces, podemos ver a través de qué dirección se estaría conectando, cuál es nuestro usuario. Ok, ya viendo más hacia el lado de sesiones que tendríamos habilitadas dentro de este dominio, nos dice que el dominio de cibersi.org tiene 520 sesiones de usuario activas, ¿no? Podemos ver ya las relaciones de confianza con un número de 8544. Tenemos ACLs dentro del dominio, que serían 1520, y bueno, relaciones de confianza con Azure, no tenemos por el momento esta información para la demo, ¿no? Entonces, como no es una Azure AD, entonces estaría la relación de confianza en cero. Ok. Alguna información de los objetos que hemos obtenido, como por ejemplo, ¿cuántos usuarios tendríamos activos? O mal dicho, activos, ¿cuántos usuarios estarían ahora en el dominio? ¿No? 501. ¿Cuántos grupos existen? ¿No? Dentro del dominio CyberSea, pues tenemos 508. ¿Cuántas computadoras? Bueno, la misma cantidad de usuarios, 501. ¿Cuántos OUs? ¿Cuántas GPOs? Y en este caso, pues tenemos solo un dominio, ¿no? Tenemos un forest y estaríamos manejando el dominio de CyberSea. ¿No? Y bueno, ya dentro de los objetos e información Azure, pues como les decía, no estamos en cero todo, porque en la demo estamos manejando simplemente un controlador de dominio in situ. Ok, la información del nodo se va a ir desplegando en cuanto nosotros hayamos seleccionado un objeto. Con objeto me refiero a que podría ser un usuario o el objeto también como un equipo. Vamos a ver dentro del análisis. Ok, dentro del análisis, pues tenemos ya queries que estarían ya, queries predeterminadas, por así decir, ¿no? Que ya alguien ya las ha hecho y que ayudan bastante a cualquier persona que esté utilizando Bloodhound. ¿Por qué ya serían estas predeterminadas? Pues pueden ver acá abajo una sección de Raw Query en la que nosotros podríamos ejecutar consultas directas que nosotros mismos, pues, se nos ocurra, ¿no? Entonces, el raw query es para que nosotros ya podamos hacer un match con la query que necesitemos, ejecutarla sobre Bloodhound y ya tener un resultado acá, ¿no? Entonces podemos ver que ya acá está el grafo con las relaciones entre cada objeto. Ok, tenemos información del dominio, tenemos información de privilegios excesivos, ¿no? Peligrosos. También tenemos información de interacción de Kerberos, los caminos cortos, ¿sí? Y bueno, como les decía ya, las custom queries en las que nosotros podemos crear una consulta propia. Por ejemplo, una consulta propia que hizo un amigo era en la que se hacía una consulta a Bloodhound para identificar si existen equipos que son administradores de otros equipos, ¿no? Entonces, equipos, computadoras que sean administradoras de otras. Y muchas veces pasa que, por ejemplo, el servidor Exchange, que es un equipo normal, es un administrador del domain controller, ¿no? Entonces, ese es un error que llega a ser que, bueno, pues sería un domain admin in the shadows de nuevo, ¿no? Así que, bueno, de esa manera, las raw queries ya depende de cada uno que se le ocurra, pues, qué tipo de query formar. Lo que les hablaba en un principio, ¿qué necesitamos primero? Pues la información de quiénes son todos los domain admins dentro del dominio. También podemos mapear las relaciones de confianza entre dominios. Pues en este caso solo tenemos un dominio, así que nos va a decir que no hay data que nos devuelva esta query, porque solo tenemos un dominio, no estamos manejándolo sobre un forest. Pero sí, en este caso de encontrar a todos los usuarios administradores de dominio, pues podemos ver, ¿no? Que todos estos usuarios son miembros de el grupo Domain Admin en eh, en el dominio Cybersea. Si le hacemos clic acá al member of, ¿no? Al nodo, podemos ver, como les decía, que podemos eliminar el nodo o podríamos realizar una consulta. En este caso, nos dice que, bueno, dentro de la consulta, perdón, que dentro de la consulta, pues nos dice que
El usuario eretarp0223 Cibersi es miembro del grupo Domain Admins, ¿no? Y nos dice que este grupo pues tiene privilegios que explican sobre qué es un domain admin. Tenemos la opción de ver cómo podríamos abusar este privilegio, pero aquí te dice, bueno, no es necesario realizar ningún tipo de abuso. ¿Por qué? Porque tú ya tienes los privilegios necesarios para poder hacer cualquier modificación. Dentro del OPSEC, pues nos muestra a veces algunas información de referencia de cómo poder realizar la explotación. Y en la referencia, pues podemos ya ver, ¿no? Dentro de, nos brinda links de información en los que nosotros podríamos conocer más información sobre lo que estamos consultando. Volvamos acá. ¿Ya? Entonces ya sabemos quiénes son los domain admins, sabemos a quiénes deberíamos intentar atacar, buscarlos, ¿no? O saber dónde estarían autenticados. Otra consulta que estaría dentro de, bueno, los quick wins, como llamamos, ¿no? Que te pueden dar un acceso rápido a algo, están la consulta de, pues, perdón, identificar computadoras que tengan un sistema operativo que ya no tenga soporte, ¿no? Entonces, muchas veces tarda esta consulta, podemos ver que está tardando y esperemos que no se cuelgue. A ver, deme un segundo y me sirvo un vaso de agua mientras esto responde. Muchas veces tarda en responder porque son demasiados equipos que están o que no tienen ya soporte técnico, o sea que son equipos obsoletos. Y bueno, toca muchas veces esperar mucho tiempo hasta que responda. Para que no nos pase eso, vamos a ver si le podemos dar el botonazo, sí, ya. Para iniciarlo de nuevo, ¿ya? Porque va a tardar mucho y no quiero aburrirlos esperando con eso. Así que vamos nuevamente al análisis. Bueno, ya hemos visto que podemos consultar todas las computadoras existentes dentro del dominio que tengan un sistema operativo que ya no cuente con soporte. ¿Esto para qué nos va a servir? Pues para poder identificar, em, bueno, pues eso, ¿no? Equipos que ya no tengan soporte, Windows 7, aunque no crean, hay muchas veces Windows XP, cajeros que tienen Windows XP y demás. Entonces nosotros ya podríamos saber dónde podemos atacar y hacer movimiento lateral para intentar conseguir tal vez algún usuario más privilegiado, o tal vez un usuario si es que no tenemos nosotros ninguno, o tal vez intentar conseguir el administrador local para luego probar paz de hash, ¿sí? Entonces, toda esa información nos va a servir. Movámonos un poco más rápido dentro de los privilegios peligrosos. La primera opción que tenemos, pues, es encontrar usuarios, ¿sí? Que tengan privilegios de DSSync sobre el controlador de dominio o sobre el dominio. ¿Qué te dan los privilegios del DSSync? El privilegio del DSSync lo que te permite es hacer una réplica, ¿no? Como dice, una sincronización de la base de datos que tiene el controlador de dominio. Entonces, el DSSync podría usarse para que nosotros, a través de esta funcionalidad de que nosotros podemos clonar la información, podríamos solicitar que nos entregue una copia de todos los hashes dentro del dominio, ¿no? Entonces, de esta manera, cualquier usuario o grupo que pueda hacer DSSync hacia el controlador de dominio, pues puede extraer todos los hashes pertenecientes a todos los usuarios dentro del dominio. Muchas veces dicen, no, no pasa nada, solo son los domain admins. Mentira. Muchas veces dentro de los grupos, sin darse cuenta, hay grupos heredados en los que estarían usuarios que ni siquiera ellos saben que podrían hacer DSSync hacia el controlador de dominio. Como les decía, pues si nosotros pues, nos vamos al botón de ayuda, podríamos esperar, pero que no hay ayuda ahora, que nos diga qué usuarios podrían o cómo se podría intentar aprovechar el DSSync para poder ganar los privilegios, ¿sí? Y obtener los hashes de todos. Ok, usuarios que pertenecen
a otros dominios que estén dentro de nuestro dominio y y qué privilegios tendría, ¿no? En este caso, como no tenemos relaciones de confianza con otro dominio, no pasa nada. La siguiente consulta, bueno, es lo mismo, ¿no? De relación de confianza, pero con usuarios que son de otro dominio, no la tenemos, ¿no? Ahora, un interesante es identificar las computadoras donde un usuario de dominio es administrador local del equipo. Me tocó un banco en el que todos los usuarios, ¿sí? En una sucursal, todos los usuarios eran administradores locales. ¿Por qué? Pues para así evitarle tareas al amigo de soporte, eso decía. Pero era un riesgo, ¿no? Porque todos los usuarios tenían privilegios administrativos y una vez que tú conseguías acceso a uno, pues eras admin de ese equipo, podías voltearle las credenciales de memoria y hacer movimiento lateral entre los demás equipos y conseguir comprometer todo el dominio fácilmente, solo porque ellos decían que no querían complicarle la vida al de soporte. Entonces, esa es una consulta también que nos ayuda bastante. Encontrar computadoras donde los usuarios de dominio pueden leer las contraseñas LAPS. No tenemos configurado LAPS dentro del dominio. LAPS es una solución de Microsoft en la que nos permite utilizar o setear mediante la herramienta LAPS contraseñas de administradores locales diferentes para cada equipo. Esto para evitar ataques de tipo pas de hash. Pero si un usuario puede leer el LAPS y nosotros conseguimos ese usuario, pues entonces ya podríamos movernos nuevamente realizando ataques de movimiento lateral, ¿no? Ok, una consulta larga que sería encontrar todos los caminos hacia los usuarios de alto valor, ¿no? Que nos importa. A ver si no se cuelga. Bueno, y nos dice que no ha logrado encontrar la información. Bueno, encontrar equipos donde los usuarios pueden hacer RDP, ¿no? Conexión mediante escritorio remoto. También encontrar servidores donde los usuarios podrían conectarse mediante RDP. ¿Para qué nos sirve esta consulta? Pues muchas veces sí tenemos un usuario o un admin, pero no sabemos cómo conectarnos, algunos protocolos bloquean y demás, pero los que tienen RDP habilitado y nos permiten entrar mediante una sesión, pues ya tendríamos, pónganse que era un admin de ese server, ya tendríamos un equipo dentro de la red con un usuario administrador de ese mismo host comprometido, desde el cual podríamos ejecutar herramientas de PowerShell, ¿no? Podríamos ejecutar SharpHound, podríamos ejecutar Mimikatz, desactivar antivirus y demás si se encuentran mal configurados, ¿no? Ok, encontrar privilegios peligrosos dentro de los grupos del usuario de dominio. Dice, ¿no? Nos dice que no ha identificado ninguno. Y bueno, una interesante, encontrar los administradores de dominio que se hayan autenticado en equipos que no son el controlador de dominio. Muchas veces se van a encontrar este, con este escenario. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los lugares utilizan el usuario de administrador de dominio para tareas de soporte o un usuario que es administrador de dominio, por ejemplo, el jefe de infraestructura, no tiene un usuario de servicio que lo utilice únicamente para administrar el server, sino que comparte su usuario normal con privilegios de domain admin y él se autentica en diferentes equipos para ayudar o realizar tareas y va entregando o dejando su acceso en diferentes equipos, ¿no? Entonces, esta consulta, ¿sí? Nos sirve ya de esta manera, ¿no? Podemos ver que el usuario, bueno, todos estos usuarios administradores de dominio tendrían una sesión dentro de estos equipos, ¿no? Y bueno, acá ya podemos ver, como les decía, dentro de la ayuda, en la que nos dice que si nosotros logramos comprometer cualquiera de estos equipos, pues podríamos hacer un volcado de memoria de LSAS en el que nosotros logremos obtener el hash o la contraseña, dependiendo si está mal configurado el host que hemos comprometido, pues podríamos obtener la contraseña en texto claro de la memoria o extrayendo del proceso el SAS, el hash, que también nos va a servir para autenticarnos, ¿no? Entonces, como les decía, podemos ver, ¿no? Nos dice cómo abusarlo.
nos dice robo de contraseñas, token impersonation y demás, y ya nos va explicando cómo podríamos hacer. Dentro de una de las soluciones, pues está utilizar Mimikatz, en la que, bueno, nos dice que nosotros teníamos que poner el proceso mediante el SD privilege para luego poder ejecutar Mimikatz, el comando securlc logon passwords, etcétera, que nos van a obtener las contraseñas en texto claro. Ok, ya viéndolo del lado del OPSEC, nos dice que un EDR, un producto de EDR, podría detectar todos los intentos de volteo de memoria o volcado de memoria LSAS y alertar al equipo del SOC o al analista del SOC. Referencias, ¿no? Podemos ver ya Mimikatz, como también tener acceso a credenciales y demás, impersonalización de tokens. Acá vemos, miren, PowerShell Mafia, PowerSploit, sí, y aquí ya tenemos una herramienta en PowerShell que seguramente nos sirve para hacer impersonificación de usuarios. Ok. Interacción ya con Kerberos, ¿no? Kerberos es un protocolo implementado dentro de Windows que hace que la comunicación entre objetos, o sea, podría ser entre un usuario y un servidor, ¿sí? Sean mucho más ligeros y más rápidos. Entonces, Kerberos, para poder hacer la comunicación más rápida, entrega tickets, ¿no? Tickets TGT, que son los Ticket Granted Ticket, en los que ya se maneja cada ticket, es como una sesión, ¿no? Entonces, una vez que nosotros queremos consumir, por ejemplo, un fichero compartido dentro de otro equipo, la primera vez nos va a pedir autenticarnos, ¿no? Para decir que, oye, un rato, a ver, mostrame que de verdad eres Ariel, mostrame que de verdad eres de Cibersi. Pero la segunda vez que nosotros entremos, nos va a decir, ay, muy bien, Choco, pasa nomás porque ya sé quién eres, ¿no? Entonces ya tiene el ticket y eso hace que el consumo de cualquier otro servicio se haga mucho más fácil a través de estos tickets que genera Kerberos. Entonces, dentro de Bloodhound nosotros podemos listar si existen grupos o usuarios de muchos privilegios que estarían utilizando Kerberos. ¿Esto por qué? Porque nosotros podríamos intentar atacar, consultar y obtener estos tickets de servicio llamados tickets SPN. Y si la contraseña que estaría utilizando el servicio que ha solicitado el ticket es débil, lo craqueamos y muchas veces estas cuentas de servicio pues tienen privilegios de administración de dominio o privilegios elevados. También podemos listar todas las cuentas que tendrían un ticket. Y como les digo, si tienen un ticket, podemos consultar los tickets e intentar craquearlos. También buscar los usuarios kerberostables que de mucho mayor privilegio. Entonces, que no hay nada. Y también está la opción de encontrar los ASP Stable Users que no requieren preautenticación para que nos entregue un ticket de autenticación. Entonces, nosotros podríamos aprovechar de esos usuarios a través de ataques tipo ASP REST en los que no vamos a necesitar conocer la contraseña y se pueden realizar tareas mediante ese usuario, ¿no? Podemos ver que no hay. Ahora sí, los caminos más cortos. Ok. Tenemos los caminos cortos, pues ¿para qué? Podemos ver uno de los más interesantes, caminos cortos para obtener, para llegar a los domain admin, ¿no? Caminos cortos para llegar desde cualquier usuario básico de dominio a objetivos, pues, valiosos, ¿no? Luego, caminos cortos para llegar a caminos valiosos, ya no es de un usuario. Caminos cortos para encontrar los domain admins desde cuentas que nosotros ya hayamos comprometido. CrackMap, que ahora es NetExec, pues tiene la funcionalidad de configurar su base de datos para que toda la información que nosotros vayamos ejecutando a través de NetExec o CrackMap, pues lo vincule con Neo4j. Y cuando nosotros ya tengamos un usuario pauneado, por así decir, o sea, que lo hayamos obtenido y lo estemos utilizando a través de CrackMap, entonces CrackMap va a mandar una señal y acá nos va a decir como que el usuario ya ha sido comprometido, ¿no? Entonces, acá podemos ver, ¿no? Nos da esta calavera. ¿Por qué? Porque el usuario ya ha sido comprometido. Entonces, eh,
ya se pueden hacer más consultas, ¿no? Como desde este usuario comprometido, a ver, ya, desde el usuario comprometido, ¿ves? ¿Cómo podríamos llegar? ¿Cuál sería el camino más sencillo? Entonces acá nos dice que este usuario es miembro de los domain admins, pero es porque nosotros lo habríamos marcado de esta manera, ¿no? Los caminos cortos para identificar quiénes son los domain admins. Ok, vean este camino corto, ¿no? Como les decía, Bloodhound hace una consulta a Neo4j y genera ya todo el resultado gráfico en el que nos dice, ok, este es el camino que tú podrías tomar para poder llegar acá, ¿no? Este es el inicio y nosotros intentaríamos llegar acá, al final, comprometer el dominio. ¿Cómo podríamos hacerlo? Ok, vamos a hacer un poco de análisis. Partimos que tenemos un usuario de dominio. Nuestro usuario de dominio, pues, debería poder llegar a cualquiera de estos vectores iniciales, ¿no? Este es un grupo, lo desechamos porque, bueno, pues por el momento nos vamos a centrar en los equipos. Por ejemplo, acá nos dice que este usuario, ¿sí? Tendría sesión dentro de estos dos equipos. Si nosotros logramos comprometer cualquiera de estos dos equipos, vamos a poder comprometer a este usuario que ya tiene una sesión dentro de estos mismos. Ahora, si nosotros logramos, como les decía, comprometer esto, ya tenemos acceso a este usuario. Una vez que tenemos acceso a este usuario, podemos ver que este usuario es miembro del grupo IT, que debe ser algo de tecnología, que puede mm, hacer, ¿sí? RDP, o sea que puede conectarse por Remote Desktop Protocol hacia este otro host, este otro equipo, que dice que está, y no sé cuál es, aquí está, que le dice que permite hacer una delegación sobre el otro equipo. Ok. Ah, ¿qué significa cuando permite delegar? Pues que nos permite usar su contraseña de acceso para poder consumir algún servicio. Entonces, cuando permite delegar este tipo de autenticación, pues generalmente nos permite consumir recursos a nombre del host sobre otro, ¿no? Entonces, acá podemos ver que dentro de este host el usuario, ¿sí? Vagary de CyberC, tiene una sesión. Entonces comprometemos nuevamente este equipo, ya tenemos la sesión de este usuario, que casualmente es miembro de otro grupo que ya es más privilegiado, IT269 de CyberC, ¿sí? Y bueno, cualquier usuario dentro de este grupo, ¿sí? Porque podemos ver que existen 4 personas que estarían dentro de este grupo de IT, ¿sí? Entonces son administradores de este server, ¿no? O host, como queramos ver. Lo que quiere, bueno, pues una vez que nosotros ya hemos logrado llegar hasta este punto, sabemos que somos administradores de este server y al ser administradores, pues nuevamente volcamos el SAS y identificamos que este domain admin tenía sesión dentro de este host y finalmente, pues vemos que este es el domain admin que ya puede comprometer el dominio. Y de la misma manera se aplica el mismo análisis para cualquiera de los demás caminos que nosotros elijamos, ¿no? Muchas veces este camino es mucho más cortito, muchas veces es mucho más complicado, ¿sí? Y muchas veces pues nos alegramos porque es un camino corto, pero ni siquiera tenemos visibilidad de los hosts o los usuarios que deberíamos comprometer. ¿Qué? Ok, quería mostrarle Unconstrained Delegation System, que era lo que les decía de que permite delegar algunos privilegios, servicios y demás, ¿no? Los caminos cortos, ¿sí? Hacia los usuarios sobre los que se puede hacer Kerberos o sea, solicitar su ticket granted ticket o su ticket granted services para poder intentar craquearlo, ¿no? Nos dice que, bueno, pues que va a tardar porque va a intentar eh, dibujar
dentro de nuestra base de datos, pues una nueva gráfica en la que nos muestre toda la información que nosotros queremos. Ok, ahora sí, por ejemplo, ya podemos ver ya un poco más de información en el nodo de información, como les había dicho, ahora sí ya tiene información en el que nos muestra que este usuario, ¿no? Por ejemplo, nosotros decimos ya, ok, queremos atacar a este, pero ¿cómo llegamos a este? Pues acá en el nodo de información nos dice, este cuate, ¿sí? Tiene sesión en estos dos equipos. Entonces nosotros podríamos intentar llegar a estos dos equipos. Nos dice que comparte, ¿sí? Privilegios, ¿sí? Mediante el sibling objects in the same OU. O sea, que estaría compartiendo los mismos privilegios de grupo con otros 50 usuarios, ¿sí? Y que, bueno, pues a través de este usuario, que es el que estamos buscando, podríamos llegar a 4 usuarios que nos van a servir para poder luego comprometer el dominio, ¿no? Luego podríamos ser domain admins y podríamos llegar a ser enterprise admins. En el caso de un forest, si llegamos a ser enterprise admin, pues vamos a controlar todos los otros dominios que estén vinculados al mismo forest, ¿no? Ok. Dentro de las propiedades nos da, pues, el nombre que estaría mostrando, el object ID del usuario, la última vez que se habría cambiado la contraseña. Eso es, pues, es información muy valiosa porque nosotros de esta manera podríamos saber, podríamos saber si este usuario no ha cambiado su contraseña en mucho tiempo. Si no cambia en mucho tiempo, puede que la contraseña ya dentro de nuestros ataques de diccionario esté mal enfocada, porque tendría que ser algo más enfocado a la última vez o al año en el que él ha modificado y demás, ¿no? La última vez que se habría autenticado en el dominio, si el usuario está habilitado, porque muchas veces decimos, oh, qué bien, mira, aquí está el domain admin, creo que ya tengo acceso, pero el usuario no está habilitado, ¿no? Nos dice si el usuario habría sido comprometido, o sea, si nosotros sí hemos logrado pawnear, y en este caso nos dice que no. Si nosotros lo seteamos, como les había dicho hace un momento, como que sí lo hemos comprometido, pues ahí nos va a decir que sí, ¿no? Propiedades extra nos dice que a qué dominio pertenece, porque como les decía, pues podemos tener muchos dominios dentro del forest y nos va a indicar a qué dominio pertenece. Bueno, tenemos el Group Membership en el que nos dice a qué grupo estaría vinculado inicialmente, ¿no? Vemos que está dentro del grupo de IT y dentro del grupo de usuarios de dominio, que sería algo normal, ¿sí? Entonces también vemos que él estaría enrolado a otros dos dominios, pero ya de manera heredada, no principal. Y si estaría dentro de grupos que pertenecen a otro dominio, nos dice que no. En Local Admin Rights, pues podemos ver que el usuario no tiene privilegios de administración local sobre ningún equipo, pero sí tiene pues derechos o privilegios de administración sobre algunos grupos de manera heredada, ¿no? Luego ya vemos qué privilegios de ejecución tiene, ¿sí? Si puede ejecutar RDP, si puede ejecutar el DICOM para ver algunos servicios e intentar aprovecharlos, si tiene privilegios SQL, ¿no? O si tiene el Constrained o el Unconstrained Delegation Privilege, en el que podamos ver a través de qué servicio o equipo podríamos aprovechar, ¿no? Entonces podríamos ver los controles que tiene nuestro objeto, o sea, nuestro usuario o grupo, de manera directa y quiénes podrían controlar a nuestro objeto, usuario o computadora, de manera indirecta, ¿no? Entonces, podemos ver sobre quién tiene control nuestro usuario, sobre estos dos grupos, y también podríamos ver
quienes nos controlan, ¿no? Podemos ver que domain admins tienen privilegio de generical sobre nuestro usuario, ¿no? ¿Mm? Acá podemos ver que, bueno, aquí hay otros 15 usuarios, dice, ¿no? Que podrían tener control sobre el mismo. Y llegamos a al mismo gráfico en el que nos muestra ya nuevamente, ¿no? Cómo podríamos partir, aprovechar y demás. Entonces, bueno, para no cansarlos y extendernos más, es de esta manera en la que estaría funcionando Bloodhound. Como les decía, hemos dado una pequeña pincelada porque pues si profundizamos un poco más nos vamos a extender mucho, mucho más tiempo. Se pueden extender, como les decía, las queries a queries personalizadas o poder seguir indagando toda la información, ¿sí? En la que nosotros queremos saber cómo llegar a cada usuario, cómo aprovechar, qué privilegios tiene, qué ACLs tiene y demás cosas. Entonces, Bloodhound es una herramienta que nos va a ayudar a analizar toda la información que necesitamos para poder comprometer un dominio, ¿no? En este caso, el de Cybersy, y que nosotros, pues, no seamos bulliciosos, seamos ordenados, sepamos a quiénes debemos atacar, cómo podríamos ir, ¿sí? Desde dónde iniciar, qué usuarios existen, si están habilitados, si no, y demás cosas, ¿no? Entonces, eh, por el momento lo dejamos ahí para no alargar mucho. Y no sé si alguno de ustedes tiene alguna duda. Muchas gracias, Ariel. Gracias a todos que siguen conectados. Por favor, si tienen algunas consultas, nos pueden hacer llegar a través del chat. Si requieren de pronto alguna consulta en audio también, pues creo yo, Ariel, si no hay ningún inconveniente, podríamos también habilitar el micrófono para que lo puedan hacer. Tengo una consulta a la interna que nos hicieron llegar por mensajería y nos preguntan acá. Tuvimos un... Aquí está, perdón. Sí, nos consultan aquí. Dice, tuvimos un pentesting en la empresa. Nos han indicado que tenemos que deshabilitar el puerto 445 y el NTLM-V2. Nos han indicado también que debemos, en este caso, colocar las seguridades a nivel de firewall. Sin embargo, nuestra red, al ser una red que tiene divisiones, o que tiene segmentación, según lo que indica aquí, ¿cómo nos protegeríamos para este tipo de ataques? Tomando en cuenta si es necesario colocar protecciones a nivel directorio activo o directamente sobre el firewall, en este caso que administra la red interna. Es la pregunta. Ok, en este caso, pues, por ejemplo, si deshabilitas el SMB, que sí es un buen paso, pero muchas veces los servidores, como por ejemplo los controladores de dominio, sí o sí necesitan tener habilitado el 445. ¿Por qué? Porque van a ir compartiendo algunos archivos de configuración y demás, entonces sí o sí necesitan tener el puerto habilitado. Lo segundo, Bloodhound no es un tipo de ataque, entonces es una consulta normal que podría hacer cualquier usuario hacia el controlador de dominio. Entonces, si tú intentas restringir esta información, pues puedes causar un mal funcionamiento de tu controlador de dominio, porque cuando un usuario se quiera autenticar o quiera realizar alguna tarea, pues lo que hace por detrás es como estas consultas que hemos visto de Bloodhound. Entonces, si tú vas bloqueando todos los servicios de los cuales se va alimentando el Bloodhound, entonces también vas a ir restringiendo que este usuario pues pueda hacer consultas normales al controlador de dominio y eso podría causar un mal funcionamiento, ¿no? Entonces, como decía, Bloodhound no es un tipo de ataque, sino que únicamente te va mostrando tal vez cómo podrías aprovechar esta información. Sí, muchas veces que han deshabilitado, por ejemplo, o han restringido y se han puesto más a analizar toda la comunicación que va por RPC o LDAP. Y eso pues hace bastante lenta la consulta del Bloodhound y a veces lo restringe tanto que es tan lento que la consulta cae y no te entrega toda esta información que nos va a servir para llenar nuestra base de datos, ¿no? Como esta. Pero si tú tienes un acceso a un equipo del dominio de ellos, entonces ejecutas a través de PowerShell el SharpHound y como no hay nada que te restrinja ahí porque dicen, no, este es un funcionamiento normal, entonces de la misma manera logras obtener la misma información, ¿no?
porque nuevamente, repito, es un funcionamiento normal del controlador de dominio y de un usuario normal que quiere hacer consultas hacia el controlador de dominio. Perfecto, muchas gracias, Ariel. Tenemos una segunda pregunta que nos han hecho llegar de forma interna y nos indican respecto al comportamiento malicioso de la herramienta. Desde el lado de la protección, ¿es factible con un endpoint EDR o XDR para prevenir este tipo de ataques? Sí, pues, como decía, muchas veces se tienen configurados EDRs. Ahora, esta información de consultas hacia el dominio sí deberían ser capturadas como una consulta que no es normal. Por ejemplo, si el header está bien configurado, incluso cuando tú a través de un PowerShell le des un net user domain, pues si a el header lo cacha rápido, lo capta y te lo mapea como una acción sospechosa de que un usuario está intentando enumerar información dentro de tu dominio. Entonces, cuando haces una consulta de igual manera con Bloodhound, si el EDR estaría bien configurado, también debería levantarte una alerta, ¿no? Claro que no es, pues, no es una alerta que te vuelve loco, pero te voy a decir ahí por si acaso se ha hecho este tipo de consulta, que muchas veces no es muy tomada en cuenta porque, como te digo, hay muchos servicios que hacen este tipo de consultas. Por ejemplo, si todas las consultas van a través de Kerberos, pues muchas veces este protocolo, como te digo, se utiliza para que las consultas sean mucho, mucho más rápidas, ¿no? Entonces, este protocolo de comunicación va a ir generando tal vez muchos falsos positivos si tú vas cerrándote mucho en tu configuración, en el que simplemente puede ser un servicio que esté intentando sacar información del ticket grande ticket o el ticket grande services y se confunda, ¿no? Como digo, un falso positivo con una herramienta. Entonces, sí es ir jugando con prueba, error, pero sí es bastante recomendable tener un EDR y configurarlo apropiadamente. Perfecto, tenemos una última consulta que me han hecho llegar por mensajería interna y me indican respecto a la comunicación, ¿es posible cifrar con certificados SSL o TLS la comunicación para que directamente los dispositivos solo tengan una protección de punto a punto y no sea viable la interceptación del paquete de comunicación de la D y en este caso el cliente? No, de igual manera nomás, ¿no? Como te digo, es una consulta normal, no te serviría de nada los certificados, porque la consulta va a ir directa al controlador de dominio, la respuesta también va a ser directa y no estaríamos nosotros como que situándonos como un tipo de ataque de man in the middle, en el que ahí los certificados, digamos que pues nos complicaría, ¿no? Esta es una consulta directa, una respuesta directa, entonces tenemos toda la data que necesitamos. No estaríamos situándonos en el medio de nada, no nos afectaría para nada. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Ariel. De los asistentes que se encuentran conectados, si tienen alguna consulta adicional, pues nos pueden hacer llegar por chat o a su vez levantar la mano, pues y también habilitaríamos los micrófonos. Em, Mientras Sí. tanto, también quiero agradecer a Ariel. Muchas gracias, Ariel, por la conferencia. Ha sido una conferencia muy buena, demasiadamente técnica como para poder entender también cómo es el funcionamiento detrás del directorio activo. Y siempre nos quedamos un poco cortos de tiempo, así que esperamos tenerte en una nueva conferencia, pues con estos temas que siempre son bastante requeridos por las personas que se van conectando, por la gente que siempre nos escribe, que siempre nos piden también el tema de las charlas que sean técnicas de esta forma, ¿no? Me parece que no tenemos más consultas. Diego, Sí, César. tengo una consulta. Gracias, Diego. Gracias, Ariel, por la presentación bastante compleja, ¿no? Lo que has explicado de la herramienta. Yo quería preguntarte, en tu experiencia haciendo estas pruebas de Red Team, ¿cuánto tiempo demora, Ariel, más o menos, si lo ponemos en un contexto de tiempos, por ejemplo, para que una empresa desde el lado de protección lo detecte? Estamos como el gato y el ratón. Entonces, desde el lado de protección, ¿qué recomendarías de lo que nos has explicado? Como que también has instalado un SMB server
donde se han autenticado, has capturado a los usuarios, todo ese trabajo de Red Team, más o menos en promedio, ¿no? ¿Qué es lo que tú hablas desde Red Team, desde Blue Team? ¿Cuáles serían tus recomendaciones? Claro, por ejemplo, César, el tiempo en que habríamos realizado la explotación fue pues en un día, pero detrás de ese día pues está todo el trabajo de obtención de información, lograr conseguir el acceso y demás. Pero desde el momento en que se tuvo acceso a la red, ¿no? Que ya se hizo el compromiso de una sucursal, pues se comprometió el dominio el primer día. Esto debe ser bastante rápido. Podría tardar más, ¿no? Pero acá se trata de intentar cumplir con el objetivo mucho, mucho más rápido de lo que el Blue Team pueda identificarte. En este caso, para el Blue Team fue bastante complicado identificarnos porque tenían configurado los firewalls de mala manera. Entonces, todas las consultas que nosotros hacíamos, pues a ellos les iba alertando, ¿no? Sus herramientas de tipo Carbon Black y demás, les iban alertando que habían consultas raras, escaneos, intentos de autenticación mediante fuerza bruta y demás. Pero el problema es que ellos no sabían dónde estábamos o quién lo estaba haciendo, ¿no? No sabían que estábamos haciendo la prueba, pero ellos tenían configurado el firewall para que cada sucursal, luego cuando tenía que enviar información, pues salía a través de la misma IP porque todas estaban nateadas. Entonces, ellos no sabían que les estaba haciendo alguien alguna consulta, ¿no? O escaneos, pero no sabían de qué sucursal era y no podían cortar la comunicación porque hubieran cortado la comunicación hacia todas sus sucursales. Entonces, pues ahí ya el Blue Team tenía algunas falencias, ¿no? De configuración desde el inicio por haber nateado y no manejar ya la dirección que es real para así poder ellos identificar de la fuente del ataque. Entonces, sí, el Blue Team tal vez estaba ahí haciendo un buen trabajo, pero ya debido a esta mala configuración, que tal vez habría que tomarla en cuenta, se retrasaron más en identificarlos, ¿no? Entonces, nada, un ataque de tipo Red Team, si no quiere ser así como nosotros que ya nos fuimos de una a hacer harto ruido hasta conseguir ya nuestra información con Bloodhound, pues yo creo que podría demorar bastante, ¿no? Porque en esa sucursal estuvimos una semana más o menos después, como si fuéramos personal de ahí, ya éramos amigos de todos y demás, porque seguíamos intentando sacar toda la información que necesitábamos, aparte de ya haber comprometido el dominio. Perfecto, perfecto, Ariel, muchas gracias. Muchas gracias también. Me parece que no tenemos más preguntas en el chat. Se encuentra abierto si alguien más tiene alguna consulta. Pues parece que ya no. Así que nuevamente de mi parte agradezco mucho a Ariel por la ponencia, por la presentación. César, yo te doy el paso para que pues vayamos cerrando la charla y también con las palabras finales. Me parece que estás en mute, César. Eh, Sí. perfecto, ahí estamos. Muchas gracias. Agradecer a Ariel, como comentabas, por la presentación. Después lo vamos a subir digamos, a la página de Cibersi. Y Ariel, si puedes poner tus contactos, de repente, de cómo te pueden contactar, ya que tú, entiendo, brindas servicios de pentesting, de ethical hacking, digamos, de manera, desde Internet, ¿no? De manera remota. ¿Tú no se escucha? Ariel está en mute. Sí, bueno, pues podrían escribirme a mi correo para también, bueno, pues si quieren algún tema de servicio, tal vez de apoyo, consulta y demás. Mi correo es ariel arroba, ¿no? Este es mi correo electrónico en el que podrían escribirme y bueno, pues yo les podría brindar algunas consultas. También estoy activo dentro de Telegram para que puedan escribirme también, ¿no? Si es que tuvieran alguna consulta o si es que necesitan tal vez algún tipo de servicio y demás. Este sería mi nombre. Está bueno, está bueno. Bueno, muchas gracias, Ariel, de nuevo, y por todo, y a todas las personas que se han quedado hasta el final.
Ha sido una charla extensa, pero súper necesaria conocer las herramientas que utilizan los atacantes. Gracias también, Diego. Invitar a todos a la siguiente conferencia que va a ser el 12 de junio. Nos va a acompañar Omar Palomino, también es especialista en ciberseguridad ofensiva. Y él va a hablar sobre una herramienta que se llama Krav Maga, Impaque, sobre los procesos de teoría en el directorio activo, ¿no? Está muy relacionada a lo que ha comentado hoy día Ariel, y seguimos viendo que la importancia de entender cuáles son los ataques hacia el Active Directory y cómo protegerlo. Muchas gracias de nuevo a todos. Los invitamos para que ingresen siempre a las redes sociales de Cibersi, en LinkedIn, en la página web cibersi.org para el siguiente evento que es el 12 de junio. Gracias, Ariel. Gracias a todas las personas. Diego, muchas gracias. Fuerte abrazo. No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos los que se han quedado y bueno, nada, siempre es un placer poder colaborar con ustedes. Un abrazo a todos. Gracias a todos, gracias Ariel, que tengan una excelente tarde, noche, donde se encuentren. Y nos estamos viendo también en redes sociales. No se olviden para seguirnos, cibersi-org y cibersi.org. Estamos en la página web. Nos pueden también buscar en YouTube, donde que también podrán tener esta conferencia de forma íntegra para que puedan pues revisarla con más tranquilidad y en el tiempo adecuado. Muchas gracias a todos quienes se conectaron y se mantuvieron también hasta el final y nos veremos en la siguiente charla. Excelente noche. Hasta luego. Bueno.